Uno de los temas un poco curiosos es decir, bueno, ¿cómo puede ser que Cristo siendo judío vino a los judíos y la mayoría o un porcentaje significativo del pueblo judío no crea en Cristo? Entonces, ¿quiénes son los elegidos, por decirlo así? ¿Quién es el pueblo de Dios? Esa es una pregunta muy interesante que seguramente muchos de ustedes ya la habrán un poco abordado. Vamos a tratar de abordar este tema. Por eso el tema que tenemos para hoy se llama El pueblo elegido. Vamos a tratar de descubrir en realidad quién es el pueblo elegido por Dios para la salvación. La Iglesia Luterana San Pablo, de la Misión Luterana de Isleta, presenta su programa La Gran Comisión. Bienvenidos una vez más a un programa de la Gran Comisión. Reciban siempre un saludo de toda la congregación de la Iglesia San Pablo aquí en El Paso, Texas, la Iglesia Luterana San Pablo. Parte de toda la gente que está ahí, invitados siempre para ustedes para que puedan asistir con nosotros. Ahí pueden buscarlo en la dirección. Ahí están los teléfonos también para las oraciones. Cualquiera que necesite alguna ayuda espiritual puede acudir a la iglesia con nosotros para poder establecer un vínculo de conocimiento entre nosotros. Muy bien. Pues de alguna manera siempre ha sido un poco extraño, un poco complicado, porque conocemos, sobre todo los que somos del ambiente cristiano, la idea del pueblo de Israel, el pueblo del Señor, y entonces decimos, bueno, entonces, o sea, ¿cómo está el asunto? Si el pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios, es en porcentaje el que menos quiere reconocer al Señor, a Jesús en particular, entonces dices tú, bueno, entonces, ¿cómo estamos? Entonces, ¿nosotros qué somos? ¿Somos advenedizos? ¿Somos qué? ¿Adoptivos o qué? ¿O por qué nosotros sí y por qué ellos no? En ese sentido está la situación. Vamos a leer en un pasaje, estamos estudiando Romanos, vamos a estudiar el pasaje de Romanos 9, del 1 en adelante. Aquí vamos a encontrar algo muy interesante porque es justamente San Pablo el que está escribiendo esto. Dice, Romanos 9, 1, dice, digo la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Dice, tengo una gran tristeza y un continuo dolor en mi corazón, dice San Pablo. Dice, desearía ser yo mismo maldecido y separado de Cristo por amor a mis hermanos, por lo de mi propia raza, que son israelitas. ¿Sí? De ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos desde el punto de vista humano vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? Bendito sea por siempre, amén. San Pablo está atribulado porque él siendo judío, israelita, predicando a los judíos y a los israelitas, y son justamente los israelitas los que no quieren entender y comprender que Jesús es el Mesías prometido desde el Antiguo Testamento. Entonces, San Pablo está atribulado diciendo, ¿cómo puede ser que yo se lo diga al pueblo elegido y el pueblo elegido lo niegue? ¿Cómo puede ser que estas otras personas que no son de Israel, no tienen idea de esto, ellas lo aceptan mejor? ¿Sí? ¿Cómo puede ser que estos lo aceptan mejor que nosotros, que nacimos dentro de un ambiente religioso, conocemos perfectamente el Antiguo Testamento, Moisés, todo? Y ahora y estábamos esperando el Mesías, dice, y ahora que llegó el Mesías, no lo aceptamos. O sea, suena hasta curioso el asunto, ¿no? Entonces, esta lectura se recuerda a otro momento relatado en el Éxodo 32. Estaba Moisés cuando subió a recoger las tablas de la ley. Abajo el pueblo, como se tardó un poquito más, el pueblo empezó a hacer un becerro de oro, es una lectura clásica. Y el becerro de oro empezaron a adorarlo. Cuando llega Moisés y ve que están haciendo adoraciones al becerro de oro, porque acuérdense que estaban mezcladas las creencias, el sincretismo religioso siempre ha sido, las creencias de Egipto con las creencias israelitas, ahí mismo, y estaban adorando un becerro. Moisés se enoja y le pide a Dios
que los perdone. Le dice, este pueblo, es más, déjenme, se los leo aquí rapidito, es Éxodo 32, porque está muy interesante la parte específica, lo que dice Moisés. Dice, ustedes han cometido un gran pecado, dice, pero ahora voy a subir al monte y hablaré con el Señor, tal vez pueda apaciguarlo acerca del pecado de ustedes. Está diciendo Moisés al pueblo. Éxodo 32, estoy leyendo el versículo 30. Y volvió Moisés para hablar con el Señor y le dijo, este pueblo ha cometido un gran pecado, pues se hicieron dioses de oro. Te ruego que les perdones su pecado. De lo contrario, bórrame ya del libro que me has escrito. O sea, Moisés le está diciendo, si no los perdonas, a mí también mátame, o sea, bórrame a mí del libro de la vida. O sea, si no los perdonas, me pongo yo para, como primero, como diciendo, mátame a mí, a ellos no, hagan de cuenta, básicamente eso. Es lo mismo que está diciendo San Pablo. El Señor le respondió, borraré de mi libro al que peque contra mí. Dice, tú ve y lleva a este pueblo al lugar que te he dicho. Mi ángel irá delante de ti, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? San Pablo está diciendo lo mismo. O sea, estoy acongojado. Quisiera que me maldijeras a mí en vez de a ellos. Yo quisiera que el pueblo de Israel creyera en ti, aunque a mí me mandes al infierno, haz de cuenta. Es básicamente lo que están diciendo. ¿Sí? Y yo creo que Dios también le contestó, dijo, oye, a ti no te traje para ser caudillo o un mártir. No. A ti te traje para predicar. Póngase a predicar. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, se entiende pues el alto contenido, digamos, del conocimiento de la palabra de Dios. Decir, bueno, quisiera que mi pueblo fuera el primero que pudiera llevar a cabo esto, pero pues no lo están haciendo y se supone que para eso eran, ¿sí? Sigue diciendo en el versículo de Romanos, dice, versículo 6 del capítulo 9. Ahora bien, dice, no estoy diciendo que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni todos los descendientes de Abraham son verdaderamente sus hijos. Pues dice, tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Esto significa que los hijos de Dios no son los descendientes naturales, sino aquellos que son considerados descendientes según la promesa. Y aquí es donde está la cosa buena. ¿Quién es el pueblo elegido? El pueblo de Israel es el pueblo elegido, pero elegido para una cosa, ¿sí? Elegido para entender el proceso de, digamos, de promulgación del plan de Dios, ¿sí? Desde el inicio de los tiempos hasta el final de los tiempos, ¿sí? Es un proceso en el cual Dios utilizó a este pueblo, a esta población étnica, si quieren verlo así, para llegar y promulgar un plan de salvación. Pero es un plan de salvación para toda la humanidad, no nomás para ellos, ¿sí? Imaginemos, por decir, el motor de combustión interna de un carro, ¿sí? Uno de los primeros que usó ese motor o que generó un vehículo fue Henry Ford. Pero no todos los carros son de la Ford, ¿sí? Él empezó a hacer un carro y lo hizo en el modelo T de la Ford, allá en los años 20, por allá. Fue un modelo sumamente apreciado, pero no era exclusivo para él. O sea, ahorita en la actualidad todas las compañías, que hay muchísimas compañías de vehículos, hacen los carros de la misma manera en como Ford hizo su modelo T en los años 20 del siglo pasado. O sea, es decir, algunos son precursores, llamémosle así, algunos son iniciadores o son los que van a enseñar a otros a hacerlo, pero no es exclusivo de ellos. El pueblo de Israel fue seleccionado para empezar una historia en donde se pudieran dar los acontecimientos históricos, vaya la redundancia, y que pudiera haber una línea congruente de espacio-tiempo para que pudiéramos entenderlo.
con la única finalidad de proveer un Salvador para el mundo, ¿sí? Aquí podemos empezar a entender las diferentes instancias o momentos de la historia del pueblo de Israel, apegado a la historia, o más bien a lo que Dios quiere que la humanidad conozca. Estamos diciendo entonces que lo que pasó en Egipto o afuera, en el Mar Rojo, fuera de Egipto, en los tiempos de Moisés, no fue exclusivo para que el pueblo de Israel pudiera pasar de un lugar a otro, sino fue un acontecimiento que nos da a nosotros también esperanza, fe, fortaleza, porque sabemos que el Dios al que estamos nosotros entendiendo es el Dios poderoso, creador del universo. No solamente rescató a un pueblo que iba escapando de una, digamos, esclavitud, sino que me da a mí la seguridad de saber que mi Dios es todopoderoso y que puede hacer ese tipo de milagros y ese tipo de cosas. O sea, no solamente es para un pueblo, sino es para mí también. Es una lección de vida para mí. Todo lo que está escrito en la Biblia es para fortaleza mía, aunque está hablando de un pueblo específico, aunque está hablando de un grupo específico o de una familia específica, pero eso es lo que me da a mí la seguridad de que esa familia específica fue para que yo pudiera establecer una comunicación con Dios. Es para que yo pudiera entender algo relacionado con el plan de Dios de salvación de la humanidad. Entonces, el pueblo de Israel sí es el pueblo escogido, seleccionado para que se forjara esa historia, para que ahí naciera Cristo Jesús, porque ya estaba establecido así, para que ahí se formaran algunos de los conceptos más importantes de eso. Pero ¿con qué finalidad era? Con la finalidad de proclamar esa historia, ese plan a la humanidad. Finalmente, el pueblo de Israel fue seleccionado para que naciera Jesús y para que fueran pregoneros a la humanidad de ese bien mundial, ese bien universal que es Cristo Jesús viniendo a morir por los pecados de la humanidad. Pero por supuesto que en porcentaje la mayoría de los israelitas pues no cumplieron con esta parte, ¿sí? Se tuvo que realizar, digamos, la evangelización, por decirlo así de esa manera, en las zonas no hebreas, no judías. Y bueno, de alguna manera así fue como se fue construyendo la iglesia primitiva, no en base a las comunidades judías como tal, sino en base a las comunidades no judías, ¿sí? Que eso es finalmente lo que ahora la mayoría de los pueblos cristianos somos. Somos poblaciones no judías, pero eso no nos quita nada. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Quiero, antes de seguir con la lectura que estamos, quiero recordar unas lecturas porque les hablo de las promesas. Yo seleccioné 3 promesas, digamos, una inicial, una intermedia y una final, para que vean que el mensaje del Señor desde el principio de los tiempos es el compartir su amor con nosotros. La primera promesa que encuentro yo, bueno, de las primeras promesas que encuentro yo en Génesis, está en Génesis 1, del 26 en adelante. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Y Dios creó al hombre y a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Los bendijo Dios con esas palabras: reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que raptan sobre la tierra, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una primera promesa, o una de las primeras promesas, de que este mundo fue construido para que nosotros lo pudiéramos disfrutar, ¿sí? La primera promesa de Dios es compartir su amor en la creación con nosotros, que somos hechos a su imagen y semejanza. Y de ahí empieza todo. El ser humano se separó, por supuesto, pero una primera promesa es que este mundo era para que nosotros pudiéramos disfrutarlo perfectamente bien. Otro de los textos básicos, vamos a ponerlo así, lo vamos a ver un poquito más en el siguiente programa, pero ahorita lo menciono, es Romanos, justamente, Romanos 10, capítulo 9. Esta es una promesa específica, dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios los levantó de los muertos, serás salvo. Eso es una promesa clarísima. Para el pueblo cristiano es una promesa que nos tiene aquí en nuestro trabajo.
si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón, serás salvo. Esa es una promesa del día actual, ¿sí? Ahora vamos a ver una promesa de la parte final, de la parte del final de los tiempos, por decirlo así, para que vean que tiene la Biblia nos da promesas de todo. En Apocalipsis 21, capítulo 3, dice, capítulo 21, versículo 3 dice, entonces oí desde el trono salía una potente voz, la cual decía, aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos, ellas serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Dios enjugará la lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá más muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. ¿Sí? El que estaba sentado en el trono dijo, mira, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una de las promesas finales de la Biblia. O sea, la Biblia está llena de promesas para todos nosotros. No son promesas exclusivas para un pueblo exclusivo. Son promesas para toda la humanidad porque estamos incluidos todos. El asunto está de que, bueno, el pueblo de Israel en particular fue un pueblo que fue seleccionado para proclamación, para que ahí se forjara la historia y para que ahí naciera Cristo y para que proclamara. Yo creo que todas las partes las cumplió, incluyendo la proclamación, porque hay muchísimas personas judías en su momento que fueron creyentes, ¿sí? de Jesús y que proclamaron el Evangelio. Lo que pasa es que ahorita ya está muy cerrado en la actualidad, está muy diferenciado pues las culturas y eso a veces pensamos que no hay judíos que sean cristianos. No, sí, hay judíos que son cristianos, por supuesto que sí. Hay mucha gente que desciende de la línea de Israel y que son cristianas, por supuesto que sí. Nada más que los que vemos más en las comunidades o en la tele, generalmente son las personas que no portan este mensaje como tal, que es lo que más hemos conocido así en general. Pero hay muchísimas personas israelitas, de sangre israelita, que son cristianas. Eso ténganlo por seguro, ¿sí? Entonces, aquí la clave está en que somos hijos de la promesa. Es decir, dice que en el caso de Abraham, dice, todos los descendientes de Abraham son verdaderamente sus hijos. Dice, tu descendencia vendrá por medio de Isaac, o sea, de la promesa que le dio a Abraham. Recordemos que Abraham tuvo un hijo antes, que es Ismael, y luego, o sea, su hijo natural con de Ismael, y luego tuvo a Isaac. Entonces dice, tu descendencia va a venir por Isaac. Algunas personas dicen, es que la mamá de Isaac era la mamá verdadera, perdón, la esposa verdadera, la esposa legal, y la otra era una esclava. Entonces dice, por eso es que la herencia viene de los hijos del matrimonio verdadero. No, porque luego dice también en el caso específico de Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob, y los dos eran con la misma esposa. O sea, no se trata de una línea consanguínea, sino se trata de la promesa, ¿sí? Dios le promete a Abraham a Isaac y Dios le promete a Isaac que su hijo menor, Jacob, va a ser el que va a seguir la descendencia. No el mayor al que le tocaba la herencia, sino al menor que no le tocaba. Entonces, dice, estos dos ejemplos nos narran para que nosotros entendamos que estamos invitados a este gran banquete de la palabra de Dios, no porque tengamos en nuestra genética o etnia una línea consanguínea de nada, somos seres humanos, punto. Es más, estamos mezcladitos, pues simplemente el color de piel, al menos el mío, habla de una mezcla entre personas, digamos, étnicas, indígenas del continente que conocemos hoy como América, en la parte de Mesoamérica o lo que conocemos como México, básicamente, y con las partes o las personas que vinieron de la parte de Europa, que en este caso para los que somos hispanoparlantes, pues generalmente fueron los españoles quienes llegaron a las conquistas de estas tierras. Entonces somos una mezcla de indígenas y españoles, básicamente. O sea, digamos que si yo le buscara en mi sangre, probablemente no voy a encontrar nada que me conecte directamente al pueblo de Israel. Probablemente no, pero tampoco la necesito, ¿sí? O sea, no es necesario tener una línea consanguínea del pueblo de Israel, porque yo estoy invitado a la mesa de Dios, al plan de salvación, desde que Dios hizo este universo y que nos puso a nosotros como las personas a su imagen y semejanza. Tengo las promesas completas desde el Génesis hasta Apocalipsis, donde me incluyen a mí, ¿sí? O
sea, no tengo que ser de una familia específica, ¿sí? Y así como soy hijo de la promesa, así Dios siempre se encargó de predicarles a muchas personas que no eran parte del pueblo de Israel. Hay un dato muy curioso, ¿sí? Sabemos que Jesús nació en Judea, en Belén de Judea, que era la parte de abajo en el tiempo de Jesús, donde estaba la concentración máxima de judíos. Luego seguía una parte arriba, que era Samaria. Ahí había una mezcla de personas, inclusive eran muy criticadas porque eran mezclados y no eran ortodoxos, eran desechaditos. Y luego seguía la parte de arriba, que era Galilea. Ahí había otra concentración de judíos. Pero en la parte de Galilea era dividido en dos partes, la Baja Galilea y la Alta Galilea. Justamente en la parte donde está el mar de Galilea, para arriba era la Alta Galilea. Ahí en esa Alta Galilea estaba la zona fronteriza con Siria, lo que conocemos como Tiro y Sidón en las Escrituras, y con Cesarea de Filipo, también muy mencionada en esa parte. Bueno, esa zona era una zona que no era judía ni nada, eran personas de otra manera. Es más, inclusive los gadarenos, ¿recuerdan el pasaje donde Jesús libera a un endemoniado gadareno y los espíritus malignos se van a los cerdos? Bueno, los judíos no comen cerdo, los que estaban ahí no eran judíos, por supuesto que no. O sea, ¿qué andaba haciendo Jesús ahí? Si ahí no había judíos, porque Jesús visitaba zonas que no eran de judíos. Cuando Jesús iba a una parte, más recuerden la alimentación de los 5,000. Está Jesús, recibe la noticia de que Juan Bautista murió, entra en él una pesadumbre porque era una persona importante, ¿sí? Además de su familiar. Dice que se retira al lago, al mar de Galilea, como a meditar, a reflexionar. Se van sus discípulos, pero luego la gente sabe que se va para allá y toda la gente lo sigue. ¿Cuál gente? No eran judíos esas gentes que estaban ahí, porque no eran de esa zona. Decían, llegaron, dice que tuvo lástima de ellos, vio que necesitaban tanto y lo llevaban a que los curaran, etc. Y luego cuando ya se hizo de noche, los discípulos le dicen, oye, manda a esta gente a sus casas o mándalos a que se vayan a comprar comida, porque no eran de ahí, eran de más lejos, ¿sí? O sea, quiere decir que no eran judíos, pues. No eran de esa zona, eran de más arribita, eran de la zona fronteriza seguramente. ¿Sí? Y para los discípulos era muy fácil, estos no son judíos, mándalos, llévatelos, ¿sí? O sea, ya disfrutaron de tus beneficios, ni siquiera merecían nada porque eran gente que no era judía, llévatelos. Y digo, Jesús tuvo misericordia de ellos y les dio de comer. Dijo, vamos a darles de comer nosotros. Dijo, ¿de dónde le vamos a dar de comer? ¿Qué traen? No, pues unos pescaditos y unos pesitos, tráemelos. Los multiplicó y les dio de comer. A veces yo pienso, el verdadero milagro, porque yo casi creo que las gentes que estaban ahí, esos 5,000 hombres, sin contar las mujeres, ni siquiera se dieron cuenta que Dios multiplicó el alimento. El milagro para ellos fue que un judío les diera de comer, ¿sí? Que les compartiera algo, o sea, porque eran personas de alguna manera no aceptadas, porque eran paganas, desde el punto de vista social eran paganas. No tenía que estar haciendo Jesús nada ahí. ¿Para qué le estaba predicando a los paganos? ¿Sí? Si él tenía que predicarles a los judíos. Y claro, desde cierto punto de vista social decían, bueno, esos paganos vinieron para aprovechar el poder de Dios. Dicen que la gente tocaba su ropa y se curaba. O sea, pues claro que todos querían ir. Pero no están hablando nomás de los judíos, están hablando de personas que no eran judías. Es decir, todos estamos invitados, no importa la línea consanguínea que tengamos. Todos estamos invitados, desde el Génesis hasta el Apocalipsis estamos invitados todos los seres humanos porque somos a imagen y semejanza de Dios, el ser humano. Somos desobedientes, porque este humano, creado como humano, desde que estaba Adán y Eva, decidió un camino particular y personal, no seguir la senda trazada del Señor, sino seguir la senda de tus propias iniciativas y de tu propio pensamiento y de tu propio corazón. Ese es el ser humano, esos somos nosotros. Dios nos invita a regresar a la senda de su palabra, a regresar a la voluntad que Él tiene para con nosotros. Nos tiene las promesas claras de que si tú aceptas con tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Mesías prometido por Dios, es el medio por el cual tú vas a salvarte, porque su sangre derramada en el Calvario es la única que te va a limpiar tu vida, tus pecados, y te va a justificar delante de nuestro Creador, entonces estás invitado. Si tú crees eso, estás invitado. Si tú no crees eso, simplemente te vas a formar en otra fila.
en otra fila que no te va a conducir más que a tu propia soberbia, a tu propio egoísmo y a tu propia destrucción. Por eso la invitación es para todos. Somos hijos y somos el pueblo elegido por la promesa. ¿Somos un pueblo adoptivo? Sí, pero tenemos el apellido de nuestro Señor, porque Él nos adoptó. Sin haber sido el pueblo elegido directamente, somos ahora el pueblo elegido porque su palabra nos acoge, nos envuelve, nos cubre y nos da pertenencia. Por eso somos ahora parte del pueblo escogido. Y también, como el pueblo judío, estamos escogidos para la proclamación. Por eso siempre tenemos que tener la gran comisión de ser testigos y de evangelizar y educar a todos los demás. Dios los bendiga. Amén.